Hola, mi nombre es Mayubi Martínez Mendoza y hoy junto a mi equipo les hablaremos sobre la Revolución Interrumpida. Los integrantes de mi equipo son Daniela de la Cruz Rodríguez, Alma Delia Marcos Tajuja, Dana Montserrat Tejeda Campos, Juan Carlos Vargas Orozco y Alexa Estrada Rogel. Comenzaremos hablando sobre el desarrollo capitalista. Bueno, México logra su independencia a través de una revolución de masas donde la figura máxima fue José María Morelos. Después de esto, México sufre un embate de la expansión inicial del capitalismo norteamericano en el año de 1847. Estados Unidos empieza a invadir el territorio mexicano y se apodera de la mitad de él. Aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados son de él actualmente, donde ahora se encuentran los estados de Texas, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, Arizona y California. La guerra de la independencia se dice que fue una guerra de clases, pero la verdad no se comprende bien su carácter, ya que se ignora que a diferencia de lo ocurrido en Sudamérica, esta revolución fue agraria en su gestación. Bueno, en el año de 1855 se lleva a cabo la revolución de Ayutla, donde era un partido liberal al poder. El programa liberal significaba la organización del desarrollo burgués del país y para el principal problema era la Iglesia Católica, ya que éste se adueñaba de los bienes de las manos muertas. Bueno, los liberales dictaron en 1856 la ley de desamortinación, que prohibió que las corporaciones religiosas y civiles poseyeran bienes raíces. Y bueno, y estas propiedades fueran vendidas a sus arrendatarios, calculando su valor de renta en 6% anual, o en caso de que esto no las compraran, se debería de hacer una denuncia de estos bienes. Los liberales de la Reforma fueron confirmados en la Constitución de 1857. Y ahí comienza la Guerra de Reforma. Inicia y continúa en contra de la invasión francesa, que dura hasta 1867. Bueno, el triunfo de los liberales abrió el camino mexicano capitalista y el país tenía entonces en sus 2 millones de kilómetros cuadrados un poco más de 7 millones de habitantes. Y en el año de 1862 y 1863, los conservadores recibieron el apoyo de las tropas invasoras francesas, que llevaron al trono como emperador de México a Maximiliano de Habsburgo. De esto surgen las leyes de reforma, donde a las nuevas clases de los pequeños agricultores le crean una ley donde se hace la propiedad agraria. Y bueno, las tierras de las comunidades agrarias indias fueron traccionadas en los últimos años siguientes en la aplicación de esas leyes, donde se dividen en pequeñas parcelas
para los campesinos indios para quienes fueran adquiridas. Después de esto, para que no fueran adquiridas o arrebatadas, comienzan los latifundios y crecen, y después se hacen las tierras comunales de los pueblos indios y convirtiendo a los campesinos de las comunidades en peones de los terratenientes. Después de esto surge la época de la dictadura de Porfirio Díaz, que inicia en el año de 1876 y duró hasta la Revolución de 1910. En este periodo se dictan las leyes de la colonización, bajo las cuales se forman las llamadas compañías deslindadoras, que brindan deslindar de tierras baldías y extraer colonos extranjeros para que las trabajaran, quedando en ellas en el tercio de las tierras que deslizaban como pago del trabajo. Bueno, después de esto, los inmensos latifundios incluían a los pobladores, territorios de cuyos habitantes automáticamente eran considerados trabajadores o peones de una hacienda. Las compañías deslindadoras pertenecientes a una pequeña oligarquía ligada al gobierno deslindaron hasta 1906 cerca de 49 millones de hectáreas, lo que viene siendo la cuarta parte del territorio del país. Llegaron a pertenecer hasta 7 millones de hectáreas en el estado de Chihuahua a un solo propietario. El objetivo de la gigantesca operación de despojo de tierras no era solamente construir grandes latifundios, también lo era disponer de jornaleros libres, carentes de toda propiedad fuera de su fuerza de trabajo. El capitalismo, para abrirse paso, necesitaba liquidar las tierras comunales, similar a ese despojo, pero en diferentes condiciones. Tuvo que hacer el capitalismo en sus comienzos en Inglaterra, en España, en Alemania, y con los mismos métodos terroristas. Los pueblos indios resistieron, organizaron revueltas, fueron masacrados, volvieron sobre sus tierras para volver a ser rechazados a las montañas. Así como para liquidar las estructuras feudales de la propiedad eclesiástica, tuvo que acudir a las masas y utilizar las formas y los métodos plebeyos del jacobinismo. Después, para liquidar la propiedad comunal, tuvo que acudir a su vez contra las masas campesinas a métodos violentos de apropiación y despojo, es decir, a los métodos bárbaros de la acumulación primitiva capitalista en todas partes. En el caso de la guerra del Yaqui, a fines de la década de los años 70 y primera mitad de la década del 80, en la cual el ejército arrebató a la tribu el llamado Valle del Yaqui, que era una de las zonas de mejores tierras del estado de Sonora, mediante una guerra de exterminio. Los yaquis, encabezados por su cacique Cajeme y al fallecimiento de este por Tetayate, se defendieron en una guerra heroica pero sin esperanzas. Como todas las antiguas guerras de los pueblos agrarios contra la penetración violenta y sangrienta del capitalismo. Les quitaron el valle para entregarlos a grandes terratenientes mexicanos y norteamericanos
mientras todos los hombres, mujeres y niños de la tribu que no pudieron huir a mantener una resistencia de decenios en las zonas áridas de las montañas, fueron deportados por familias enteras como trabajadores esclavos en las plantaciones de tabaco del Valle Nacional o en las de Enequén de Yucatán. Continuando con el tema, aquí pone una parte donde dice que los mayas fueron desalojados de sus territorios, enviándolos, fueron deportados como trabajadores esclavos a Cuba por las plantaciones azucareras. Estos despojos de territorios inmensos, que en estos casos tomaron la forma de verdaderas guerras coloniales, se cumplieron también en forma sistemática contra la propiedad comunal de los pueblos de todo el país. Las fuerzas de represión que condujeron estas acciones fueron por un lado parte del ejército federal, la federación, como aún lo llaman los campesinos, y por el otro lado policial. Y por otro lado estaba la policía rural y la guardia rural. Esta guerra interior, apoyada jurídicamente en las leyes liberales de la época jurista y militarmente en las Fuerzas Armadas del Porfiriato, fue respondida con constantes alzamientos campesinos, dos de los cuales levantaron como bandera utopías socialistas. El más conocido de todos ellos fue la rebelión de Julio López en Chalco, en el Estado de México. Después son las zapatistas quien se sublevó a principios de 1868 al frente de una banda campesina. En febrero de ese mismo año, el periódico en el siglo XIX informó que Julio López con sus gentes recorría el distrito de Chalco, proclamando guerra a los ricos y reparto de tierras de las haciendas entre los indígenas. Después Julio López Chávez lanzó su manifiesto a todos los oprimidos y los pobres de México y del universo. El caudillo en campesinos estaba influido por el socialismo fourierista, pero su método venía de las tradiciones campesinas, el levantamiento armado. Lo que en su manifiesto él denunciaba la explotación de los campesinos por los hacendados, el gobierno y la iglesia, el despojo de las tierras de todos los pueblos. Lo que 40 años después serían banderas de la Revolución Zapatista. Julio López aplicó su manifiesto repartiendo tierras y ordenó a terratenientes de su zona que no se trabajara en las tierras y los montes usurpados a los pueblos. La prensa de la capital lo calificaba de cabecilla comunista y llamaba a sus patrios comunistas indígenas. La rebelión de López Chávez se extendió y fue derrotada el 9 de julio de 1866. Esa misma prensa había sido aprendido rabioso socialista que tenía en el rumbo de Chalco. El siguiente día mencionó el fusilamiento de Francisco Zarco. Comentó el 23 de julio de 1868.
este asesinato legal con argumentos que exactamente en un siglo después seguirían usando otros periodistas menos famosos para justificar la represión política contra los revolucionaristas. Julio López ha terminado su carrera en el patíbulo invocando principios comunistas y era simplemente de delitos comunes. Benito Juárez, como lo haría después Porfirio Díaz, reprimió implacablemente este y todos los alzamientos campesinos. También en el interior de México, en el capitalismo penetró goteando de arriba hacia abajo sangre. También por otra parte, los asesinatos, los robos, las rapiñas, el engaño y las masacres permanentes eran aceptables, pero este era el normal desarrollo del capitalista en México. Las condiciones del mercado mundial de 1870 a 1910. Las haciendas se componían generalmente de un casco central rodeado por altos muros protectores, donde estaba la gran casa del propietario con todas las comodidades y lujos de los aristocracias terratenientes. La tienda de la Raya vendía productos de consumo a los peones de la bursa, maíz, frijol, jabón, aguardiente. Estos productos se agregaban a la cuenta del peón pagadas con jornadas. El peón rara vez pagaba con monedas, sino con sus jornadas. Desarrollo capitalista. La construcción de la red ferroviaria fue uno de los rasgos más típicos del desarrollo capitalista. En 1875 ya se habían construido alrededor de 578 kilómetros de vías. El gobierno Porfirio Díaz, en 1910, la extensión de la red superaba los 20 kilómetros. En la actualidad no se tiene una variación, pues existen 23.600 kilómetros de vía, con lo que podemos decir que los ferrocarriles nacionales, eje vital de la estructuración del aparato económico capitalista, se desarrolla íntegramente durante el gobierno de Porfirio Díaz y su red estaba ya prácticamente concluida al estallar la revolución. Las empresas inglesas y norteamericanas construían y explotaban los ferrocarriles, como todas las partes salvo en Inglaterra. Recibieron enormes concesiones en tierras y dieron en parte del Estado. Esto se comprometió con los inversionistas ferrocarrileros norteamericanos e ingleses a pagarles subvenciones que variaban entre los 6,000 pesos por kilómetro de vía construida en un terreno montañoso, o cederles el aprovechamiento gratuito de la tierra, indispensables para construir dichas vías. El capitalismo no se extiende sobre la base de un desarrollo armónico y completo sobre el país, sino lo contrario, que éste se desarrolla sobre la base de su incorporación de desigualdad y combinada al mercado mundial capitalista como un todo único, lo que quiere decir que el mercado y la estructura capitalista nacionales se constituyen en todos los casos y especialmente en estos, condicionados y determinados según la ley del desarrollo
de desigualdad y combinado por el mercado mundial que supuestamente hoy es el básico de todo el capitalismo y de toda la revolución. Retomando algo mencionado antes, es que sin duda alguna, en esos estados, la creación de los ferrocarriles aumentó considerablemente la desintegración social y política. En base a eso, generalmente los ferrocarriles dieron un inmenso apoyo al desarrollo del comercio exterior, pero este comercio, en algunos países que principalmente exportaban materias primas, lo único que hicieron fue aumentar la miseria de las masas. Todos los cambios fueron realmente útiles para los usureros, también fueron muy útiles para los ferrocarrileros, también para los banqueros y así sucesivamente. Pero estos cambios no fueron sumamente favorables para los productores reales, pues también en México el desarrollo ferrocarrilero fue acompañado por un notable aumento en los precios de los artículos de primera mano y de primera necesidad. Muchos artículos anteriormente baratos eran invendibles en grandes cantidades, tales como la fruta, el vino, el pescado, carne de venado, entre muchos otros. Estos tuvieron un gran aumento en sus precios y por ende se alejaron de la gente. Por otro lado, cuando esto sucedió, se basaban única y exclusivamente para la exportación de estos artículos en la aceptabilidad que estos tenían dentro de la sociedad, mientras que anteriormente se basaban en la consumibilidad que estos tenían también dentro de la sociedad. Y por otro lado, regresando al tema de los ferrocarriles, pues los trenes fueron un instrumento material de la centralización de la revolución, pues estos fueron el mejor medio para los avances fulminantes de sus ejércitos. El trazado ferroviario determinó las principales líneas de movimiento y de abastecimiento de los grandes ejércitos revolucionarios y confirió un papel absolutamente extraordinario a los trenes en la Revolución Mexicana, hasta llegar a identificar inseparablemente su imagen con la de los desplazamientos, los avances, las batallas, los triunfos y las derrotas de la revolución. Y esto también generalizó sus alcances, contribuyendo a los grandes desplazamientos militares y humanos que rompieron el aislamiento y la inmovilidad campesina, y que estos vinieron precisamente a forjar el carácter del país y de su pueblo.